que nos ayuda todos los martes, y que forma parte del equipo de diagnóstico médico, así que quienes vengan aquí a atenderse también la van a encontrar en otros horarios a Soledad. Y me presento, yo soy Micaela Pataña, quien dicta este curso, ¿sí? Esta es una semana de comienzo y además excepcional porque tenemos este temita del jueves, que yo voy a venir a trabajar, pero hay algunas personas que son del jueves que están hoy presentes, que van a venir los jueves, ¿sí? Este es el primer curso. Todos ustedes del día martes son las personas que vienen por primera vez, porque este curso se hizo ya el año pasado. Entonces, para que no se repitan los artistas que se ven, hola, bienvenida. Vamos a dividimos los días, ¿sí? Para ustedes van a ver los artistas que ya vieron los alumnos que vienen el jueves, ¿comprendido? Entonces es muy importante que cada uno venga en su día porque tenemos un cupo limitado por cuestiones del lugar. Entonces tampoco podemos hacer un solo grupo o que haya como demasiada fluctuación. Por otro lado, es importante que ustedes también interactúen en su grupo y que de este curso también pueda haber momentos en que ya un poquito más adelante se conozcan, compartan, hablen, se escuchen, que es uno de los motivos también de este curso. Este curso se titula Arte-Mente, ¿sí? Surge de la necesidad que tenemos las personas a partir de una determinada edad de cuidar más nuestro cerebro a partir de la estimulación, ¿sí? O sea que en este curso se va a dar una combinación de apreciación de arte visual con estimulación cognitiva, que tiene por objetivos el desarrollo de la memoria, de la atención y del lenguaje. Cuando hablo de lenguaje, hablo de lenguaje escrito y de lenguaje oral. Por eso, a medida que pasa el tiempo, tratamos de que ustedes puedan expresar su opinión acerca de lo que ven, con el objetivo de que ustedes puedan expresar sus opiniones. Lo que yo voy a mostrarles también es conceptos acerca de la apreciación del arte, para que ustedes puedan desarrollar ciertas ideas. Es importante que ustedes sientan que pueden decir lo que sienten y lo que piensan en todo momento en el curso referido a las obras que van a ver. El curso va a consistir este año en también, además de ver artistas argentinos, ver algunos paradigmas importantes en la historia del arte moderno que permiten comprender el devenir o el hacer de los artistas contemporáneos argentinos y también internacionales, ¿sí? Entonces, con este curso se realiza gracias al aval y el respaldo de uno de los directivos de esta organización, el doctor Bussi. Y básicamente lo que estamos viendo es la producción de mentes creativas. Por lo tanto, para poder valorar eso es importante también que entendamos la creatividad. No se asusten si hoy hay demasiado material teórico y sienten que no lo pueden terminar de leer o no lo pueden terminar de absorber, porque esto lo vamos a volver a ver, ¿sí? Porque es mucha información, tal vez, que pasa muy rápido, ¿sí? Entonces, les estoy dando como las pistas o las líneas por dónde va el curso para que entiendan
los conceptos, ¿sí? Entonces, vamos a analizar la creatividad también. ¿Por qué? Porque la creatividad es algo que se da en el cerebro, además. Y no solamente es importante, como dije recién, valorar la creatividad de otros a partir de entender cómo son esos procesos mentales, sino que además esto también es útil porque en pequeña escala ustedes también pueden desarrollar aspectos creativos en sus vidas. La creatividad no está limitada a la juventud y la creatividad no está limitada a las artes plásticas. La creatividad se aplica cuando uno cocina, es una función mental que se puede usar en muy distintos niveles dependiendo de la iniciativa personal y hacia dónde está dirigida esa iniciativa personal. Entonces, comprender los estudios sobre la creatividad, que es también algo que vamos a ver en detalle en estas transparencias, ayuda a valorar nuevamente más nuestra creatividad y la de otros en cualquier campo. Cuando hoy en el mundo de las empresas se habla de innovación, se habla de creatividad en realidad, aplicada a la ingeniería, aplicada a la medicina. La creatividad es esencial en el hombre. El hombre es el ser creativo por supremacía, y si logra aplicar la creatividad en todo lo que el hombre hace, el mundo avanza y progresa. Todos somos el resultado del hacer y del pensar, y cada vez desde este punto de vista las cosas pueden resolverse de mejor manera. Entonces aquí vemos que, para señalar algunos conceptos claves, vemos que la creatividad se vincula con la fluidez, la flexibilidad, la originalidad, la motivación y la actitud. Las personas creativas tienen estas características. Ahora vamos a analizar también sí. ¿Es bueno que copiemos esas? No, es bueno que presten atención. No traten de copiar ahora. No, excelente pregunta. No traten de copiar, traten de entender y de mantener la atención, ¿sí? De que la mente no se les desvíe, que no esté pensando en otros temas. Eso es focalizarse, ¿sí? Traten de... ¿Por qué lo digo? Porque una de las cosas que pasa a medida que nos pasa el tiempo es que tenemos merma en la atención. Por un lado, porque hay cosas que no nos interesan. Por otro lado, porque empieza a generarse ese déficit de atención, de poder estar desarrollando una tarea, leyendo una cantidad de tiempo. Es lo que tenemos que evitar. Yo no les estoy diciendo que esto les va a pasar a todos. La idea es que ustedes además no sepan de memoria, sino que comprendan, entiendan los conceptos, los internalicen, y también los puedan expresar en sus propias palabras, ¿sí? Entonces, está claro eso. Entonces, vamos a seguir con esta cuestión de la fluidez, la flexibilidad, la originalidad, la motivación y la actitud positiva. En el tema de la fluidez, quiere decir que la persona creativa fluye, deja que sus pensamientos se extiendan más allá de ciertas barreras que generalmente frenan. No, esto no lo voy a hacer porque la verdad me va a salir mal, esto no para... Bueno, las personas creativas se dan un poco esa chance, experimentan. La fluidez tiene que ver con experimentar, con la capacidad para intentar algo más allá de la certeza. Cuando uno a veces fluye, y en el campo del arte esto de fluir se puede, en otros campos no, porque hay muchos riesgos si uno experimenta. Pero el arte, sobre todo el arte moderno y el arte contemporáneo, está muy vinculado a la experimentación. Para esto hay que tener flexibilidad,
Flexibilidad implica el opuesto a rigidez. La flexibilidad implica que bajo el sensor, la manera en que juzgo lo que hago, y miro esto desde otro lugar. Desde una perspectiva de una mente muy rígida, es difícil la práctica de la creatividad porque no permite transitar este proceso, en donde hay mucho juicio del interno, mucha autocrítica. Ese tipo de personas tampoco desarrollan mucho la creatividad porque no pueden fluir en el proceso creativo. Luego está el tema de la originalidad. Los artistas buscan ser originales, más allá de que hoy en día hay mucho permiso para la cita por cuestiones de la filosofía del arte que les voy a explicar luego. Siempre el arte estuvo ligado a la búsqueda de la producción de algo nuevo, original o diferente a los demás, para que justamente tuviera ese valor de arte. La creatividad implica motivación. La persona generalmente cuando está desarrollando el pensamiento creativo está motivada. ¿Qué quiere decir? Que está motivada por la misma esencia de la creatividad, no está motivada porque obviamente hay inventores o hay personas que en la creatividad están desarrollando productos que además van a tener un gran valor en el mercado de las ciencias, los ingenieros, los que diseñan autos. Hay productos dentro de lo creativo que obviamente la motivación es no solamente crear, sino también que eso tenga resultados económicos. En el arte lo que vemos es que muchos de los artistas son creativos y que realmente el resultado de la motivación viene después de mucho tiempo, por lo tanto el aspecto económico o concreto está un poco diferido en el tiempo, ¿no? Y sobre todo hay que tener una actitud positiva, que implica esto que les decía recién, poder ver las cosas desde otro lado. Por eso en muchos libros, cuando se habla de creatividad, y aquí que tenemos un ejemplo justamente que no está referido al mundo del arte, nos proponen analizar la figura de Gandhi como alguien que en su momento hizo una propuesta diferente a un conflicto social. Eso también es creatividad, poder resolver problemas de otra manera, poder tener una actitud, como en este caso, como un líder social, donde no reacciona o no responde con las pautas ya conocidas y genera un cambio. Entonces, cuando hablamos de creatividad, recuerden que valorar la creatividad implica también poder ver la historia desde otro lugar y ver cómo hay posibilidades de cambio y de resolución con nuevas actitudes, ¿sí? Porque más allá de que Gandhi fuera alguien que resolvió o propuso un planteo social distinto para un país en conflicto político, además ligado a este mundo al que pertenece Gandhi, también en el desarrollo creativo lo que ocurre en la persona creativa es que entra en un espacio como de meditación, transforma o entra en un nivel distinto de pensamiento que está muy ligado a una situación muy placentera, casi como de una meditación acerca de lo que está haciendo, ¿sí? Entonces, nosotros vamos a estar observando arte, vamos a ser apreciadores de arte, y lo que ustedes van a transitar en esta experiencia aquí en Artemente es una experiencia estética, que en realidad es lo que viven las personas cuando aprecian una obra de arte, cuando están en un museo, cuando van al teatro, cuando van a escuchar música, cuando están frente a un ballet. Eso es una experiencia estética, ¿sí?
La experiencia, la estética, que es una palabra que está puesta en todas partes, pero no desde este concepto, está ligado a lo bello, ¿sí? Vemos que el uso común de la palabra estética es bello, está ligado a la belleza. Sin embargo, la estética en este campo tiene más que ver con lo que se llama la filosofía del arte, con aquello que se experimenta en relación al arte, en donde no estamos observando formas bellas, colores bellos, todo bonito. El arte, así como el teatro, así como el ballet, así como la música, también nos transporta o nos transmite mensajes que son dramáticos. Sin embargo, eso es una experiencia estética que nos resulta positiva porque nos permite ver cómo un artista produce algo nuevo en relación a algo conocido, existente, agradable o desagradable. ¿Comprenden esto? Entonces, en la experiencia estética que vamos a hacer observando obras de arte, acá vemos a una mujer en un museo observando obras de un artista americano que se llamó Rothko, un artista abstracto cuyas obras, casi todas sus obras, han sido de este tipo, muy simples, observan, es una obra abstracta, un lenguaje abstracto, que sin embargo con simples formas de color sobre un plano de color logra transmitir muchas cosas cuando las personas pueden apreciar ese lenguaje, porque si no les parece que eso no les dice nada. Pero para apreciar ese lenguaje, esa parte formal, tenemos que tener ciertos conocimientos, porque llegamos a apreciar ese lenguaje cuando entendemos qué significado tuvo que una persona en determinado momento practicara ese lenguaje. Entonces, las emociones también y los sentimientos que despiertan esos lenguajes o esas obras también forman parte de esta experiencia estética. La comunicación que transmite el artista, la exposición. La exposición comunica a través de ¿qué? A través de textos, a través de los títulos de las obras, a través de un catálogo, a través de un libro. Todo ese material que está junto con la obra ayuda a que uno reciba el mensaje del artista, y además del mensaje del artista está el mensaje de todo el sistema de las artes, de los profesionales del mundo de las artes que escriben, que piensan, que reflexionaron sobre esa obra y que lo transmiten a través de esos medios. Entonces, cuando uno está frente a obras de arte, es tan importante a veces ver la obra como tratar de leer un poco, tratar de saber más sobre el artista para poder tener una experiencia estética que tiene que ver con la disposición a pensar. Si uno no enfrenta esas obras con una cierta apertura mental como para poder pensar cómo esto me toca a mí, qué me hace sentir, qué me hace pensar, de qué manera me recuerda algo o no me recuerda nada. Todo ese proceso que una persona puede hacer frente a una obra de arte es la disposición a pensar también, ¿sí? En la que juegan las emociones, en la que juegan los conocimientos, y que podríamos además organizar o tratar de organizar este proceso, esta experiencia estética, siguiendo ciertas pautas o tratando de establecer como una escalera,
si fuéramos subiendo una escalera y paso a paso, empezando por la descripción. Acá en la imagen tenemos a una señora que está observando y admirando una obra de Pablo Picasso, ¿sí? Y entonces, frente a cualquier obra de arte, un primer paso podría ser el de la descripción o inventario de lo visible. ¿Qué quiere decir? Con mucha simpleza yo miro y digo, a ver, ¿qué veo? ¿Qué es esto? Lo básico que pueda reconocer. O sea, me entrego en primera instancia a tratar de describir frente a esa obra que estoy viendo qué es lo que veo desde tal vez no tener información al principio, ¿sí? Trato de que mi percepción, que es ese ejercicio que se produce cuando mis ojos ven y envían mensajes a mi mente y mi mente hace conexiones con otras ideas, ese es el ejercicio de la percepción. Entonces, en principio, frente a las obras de arte, analizo el lenguaje y aquello que veo. Luego puedo interpretarlo e identificarlo. La interpretación es ya un nivel que es más subjetivo. Yo, frente a esta obra, alguien puede decir, ahí entramos en el terreno de la interpretación. Para todos podemos decir que es una mujer. Pero alguien puede decir es una mujer deformada, es una mujer, a otro puede decir es una mujer en el estilo cubista, otro puede decir es una mujer después de un accidente. Todas las interpretaciones esas son subjetivas, cada persona puede interpretar la obra de otra manera. Pero luego aparece el nivel del contexto de la obra. El contexto tiene que ver con, a ver, esta obra, ¿cuándo se la hizo? ¿Cuándo la pintó Pablo Picasso? ¿Por qué pintaba de esta manera? ¿A quién representaba? ¿Quién era esta mujer? Todo ese contexto que tiene que ver con, sí, conocimientos adquiridos, no intuiciones, me permite mejorar mi interpretación. Entonces ahí yo puedo pasar a decir, no se trata de que es una mujer con una cabeza deforme, sino que Picasso, en el momento en que desarrollaba el cubismo, deformaba, aumentó la deformación en las figuras, porque casualmente el cubismo lo que se propuso era representar el tiempo, o que el artista no tuviera que estar frente a el modelo desde un solo lugar como se pintaba tradicionalmente. El cubismo proponía y decía, inspirado o vinculado en el macro contexto a los conceptos de la relatividad de Einstein, que todo es relativo. Si yo lo miro de acá es distinto. Y los cubistas se propusieron que realmente, en vez de pintar una obra mirando siempre el modelo desde un solo lugar, ellos se iban a ir desplazando frente a ese modelo. El resultado de ese desplazamiento son estas figuras o naturalezas muertas donde hay facetamientos y deformaciones. Pero la idea no era deformar solamente, la idea era poder mostrar una forma más amplia de ese modelo, y la forma de hacer eso era poder registrarlo casi como en simultáneo desde distintos lugares. Por eso aparecen estas formas facetadas o esta manera de representar las figuras humanas, que en el caso de las figuras humanas nos sorprende aún más porque es muy diferente al retrato tradicional. Luego de pasar por estos procesos, llegamos a poder establecer un juicio crítico. ¿Qué es el juicio crítico? Después de todo esto ustedes pueden decir, bueno, todo ya entendí todo, pero resulta que a mí este lenguaje no me gusta, que la verdad
entiendo ese contexto de la obra, entiendo el momento histórico, entiendo el significado de la vanguardia y el cubismo, pero a mí igual no me gusta más el retrato tradicional. El juicio crítico es la postura que toma cada persona finalmente frente a eso, en donde puede decidir que valora mucho el contexto, lo comprende, pero que, por ejemplo, sigue pensando que prefiere un retrato tradicional, o al contrario, que entiende la evolución de la historia y la creatividad desde el lugar de esta cuestión de buscar hacer siempre cosas nuevas y diferentes, y que entonces se queda más con eso y hace el intento y trata de seguir esa experiencia estética, de involucrarse más en una experiencia estética que le propone mirar cosas nuevas. Lo que quiero decir con todo esto es que también para desarrollar la percepción, mirar cosas nuevas, ustedes también tienen que poder querer hacer un salto en su mente para abrirse, en principio, a ver esto y a tratar de entender un poquito estos puntos, ¿sí? Para después poder entrar en la fase esta interactiva, en donde hasta hay momentos que se da de manera natural por la práctica de todo esto, en donde se puede tener un diálogo donde aparece el disentimiento, o alguien dice, pero yo veo tal otra cosa que vos no viste, fíjate en esta otra parte, ¿comprenden? Van apareciendo otras, una forma de dialogar, que es lo que hace que muchas personas disfruten de las experiencias estéticas en conjunto, vayan juntos, participen con familia, con amigos, y que eso se transforme en una actividad placentera donde también hay un diálogo sobre aquello que se vio. Hoy ustedes reciben una bolsita que tiene una lapicera, un anotador, la revista que publica Diagnóstico Médico, y a su vez hay una hoja en donde tienen que anotar todos los datos personales de ustedes y una hoja con ejercicios. Estos ejercicios son para que ustedes los hagan no aquí, sino después. Tienen como objetivo que ustedes, para hacer los ejercicios, algunos parecen muy simples, otros no tanto, ustedes tienen que recordar. Y tienen, sí. Perdone que le interrumpa. Me parece muy interesante la exposición. Yo quisiera saber si vamos a tener acceso al escrito de lo que usted está exponiendo. La verdad es que yo estoy tomando algunos apuntes, pero no alcanzo a captar todo. No. Vamos a volver a ver el PowerPoint y en ese momento vamos a prestar atención. Pero este material no está escrito, no se va a entregar. Ni siquiera, supongamos, por internet tampoco se puede consultar algún documento que usted pueda, no hoy ni mañana, pero que en algún momento pudiera publicar a través de la web, así nosotros poder consultar y... Bueno, las personas que usan internet, con que tomen nota de las palabras nada más, van a encontrar, si ustedes buscan estimulación cognitiva, cubismo, Picasso, todo esto lo van a encontrar. En principio yo este documento no lo voy a imprimir y no va a estar completo en internet. Estamos viendo en Diagnóstico Médico cómo se va a instalar en la web de Diagnóstico Médico, pero todavía no está del todo resuelto. Ah, bueno, gracias. Sí, que vaya a estar el PowerPoint en la página de Diagnóstico Médico, esto no está previsto por ahora. Está bien. Y tampoco están las posibilidades del curso imprimir tanto material todo el tiempo por cuestiones que nos exceden, digamos. Sí. Sí. No, podríamos hacer una transmisión. Pueden hacer las ¿Se puede grabar? ¿Se puede grabar?
Bueno, si usted, o sea, yo no les puedo decir que no a la tecnología que ustedes manejen, así que si ustedes quieren grabar, grábenlo. Si alguien quiere sacar una foto de una de las imágenes, lo puede sacar también. Simplemente lo que quiero recalcar es que la idea de este curso es que es lo que pasa aquí en el presente y la atención. A mí me pasa también cuando yo voy a lugares y que estoy con el teléfono y con la cámara, y en realidad, bueno, hay gente que puede tener una atención más dividida, puede manejar la cámara y estar prestando atención también, pero la idea es que desarrollen la atención, que escuchen, que traten de participar. Coincido con la señora que decía el elemento que usted nos habla y va desarrollando. Sería interesante que nosotros lo tuviéramos, porque nos vamos a acordar de lo que tenemos. Perfecto, lo voy a hablar con el director y se lo consulto. Gracias, ojalá díganle que estamos muy... Voy a tomar la iniciativa y la voy a elevar. Por eso yo le preguntaba por internet, porque así ni siquiera decidimos en el costo del curso. Porque cada uno se inscribe, pero tiene que estar en el igual. Perfecto, lo vamos a evaluar. Entonces, la mente, todos estos procesos, la creatividad, la apreciación, la experiencia estética, vemos que están y circulan y tienen que ver con el nivel de la mente de cada persona, ¿no? Entonces, la mente es tan importante porque es la responsable de todo esto. Ven que aquí vemos el entendimiento, la capacidad de crear, los pensamientos, el raciocinio, la percepción, la emoción, la memoria, la imaginación, la voluntad y otras habilidades cognitivas. Entonces, lo que estamos haciendo es estimular la mente para que justamente todas estas funciones estén más activas y se desarrollen más. Hoy en día, más allá de la mente, se habla también mucho, y todos lo habrán escuchado en televisión, en programas o en libros o en notas en los diarios, de las neurociencias y de cómo desde las neurociencias toda esta cuestión que antes se estudiaba desde otros campos, la psicología, la psiquiatría, la psicología cognitiva, desde las neurociencias se corroboraron muchas de estas cuestiones. ¿Por qué? Porque gracias a la tecnología hoy se puede observar mucho más cómo funciona el cerebro. De hecho, antes de las neurociencias se hablaba de que la creatividad se desarrollaba en uno de los hemisferios, más que en el otro. Hoy, hasta esa teoría del hemisferio derecho o el hemisferio izquierdo, con estos testeos que se hacen, dio como resultado de que hay en momentos creativos interacción de los dos hemisferios. También esto tiene que ver con que el arte y la producción artística lleva también, en muchos casos, modelos de racionalidad o de implementación de técnicas o de uso de tecnologías en realidad, porque el campo de la creatividad ya no es solamente en el campo de las artes visuales, el campo de la pintura, el dibujo, la escultura, sino que incluye el arte por computadoras, el videoarte, casi llegando hasta el cine y otro tipo de procesos que están muy ligados a justamente demostrar esta presencia de ambos hemisferios. Pero bueno, hoy con las imágenes que proveen las neurociencias y con los escaneos que se realizan del cerebro, se puede determinar claramente cuáles son las situaciones en donde hay mayor estimulación. Por eso hay mucha más posibilidad de que las personas se recuperen, comprobado esto, cuando tienen algunos problemas, porque se los observa y se nota que hay recuperación, que las neuronas empiezan con estimulación a generar nuevamente dendritas y axones. Estamos frente a un campo en donde la ciencia ha permitido cambiar esas ideas que estaban instaladas, en donde uno pensaba que realmente había poco por hacer, que todo era
para abajo, digamos, que las neuronas se morían y que no había posibilidad de recuperación. Entonces, todo el sustento de toda esta cuestión de la estimulación está dado también por los aportes de las neurociencias. Ustedes lo habrán visto al doctor Manes, que en cada programa recomienda, o en sus libros, que el cerebro hay que utilizarlo, hay que hacer cosas nuevas, hay que hacer cosas que uno por ahí no termina de entender del todo, inclusive recomendaciones de neurólogos que no sean el doctor Manes, que indican que es saludable practicar otro idioma, tocar un instrumento, sin pretender ni hablar el instrumento, sin pretender hablar el idioma, perdón, o tocar ese instrumento con cierto nivel de excelencia. Aquí es lo mismo. Si bien apreciar arte es algo que yo pienso que puede ser más fácil que un nuevo idioma o aprender piano a una determinada edad, el arte también tiene sus complicaciones porque hay muchas expresiones del arte que tal vez no sean aquellas a las que estuvimos acostumbrados desde chiquitos, ¿no? Entonces, en este sentido, como el arte contemporáneo y el arte moderno se dedicó a desafiar los límites del arte, es un campo de estudio donde hay siempre como estiramiento neuronal. Tenemos que realmente abrirnos hacia eso que estamos viendo para poder hacer ese clic y poder entenderlo cada vez más. Esto lo vamos a seguir viendo la semana próxima. Todas esas que pasé las vamos a volver a ver la semana próxima porque es como mucha información de la parte neurológica y lo vamos a dejar por ahí. Simplemente les muestro aquí un ejemplo de una mujer que vivió 100 años, que fue una científica, Rita Levi Montalcini. Esta mujer, cuando le preguntaron a los 90 y pico de años cómo estaba su cerebro, fíjense lo que ella decía. Ella sentía, porque fue una mujer súper activa que trabajó muchísimo en su campo, que era de las ciencias, hasta que prácticamente murió, y realmente ella todo el tiempo sentía esto, ¿no? Que su mente estaba activa, ella no sentía que su cerebro envejecía, sí sentía cambios en su cuerpo, en su piel, pero realmente se sentía activa, con capacidad de seguir generando resultados en su trabajo. Y hoy vamos a ver un caso especial, que es el del Guernica de Picasso, en donde estas perspectivas se pueden analizar. Tomo este ejemplo porque me parece importante primero, el Guernica de Picasso es la obra que por otras razones muy personales de la vida de Picasso ha estado absolutamente documentada sobre su momento de ejecución. Esto que hoy es más común, por ahí que un artista hoy documente su hacer, no pasaba en la época en que Picasso hizo Guernica en realidad. Simplemente que la novia de Picasso de ese momento era una fotógrafa y entonces ella fotografió todas las etapas del trabajo creativo de Picasso, dando un aporte súper interesante en la historia del arte sobre el proceso de desarrollo de una obra. Entonces, esta obra nos permite comprender una obra de arte tan emblemática, que está considerada tal vez como una de las obras más importantes del siglo pasado, porque además esa obra tiene múltiples lecturas. La podemos abordar desde distintos ángulos, ¿sí? Me puede gustar desde lo formal, me puede gustar desde lo sociológico, me puede gustar desde todo lo que me moviliza volver a pensar en esa etapa de la historia, ¿sí?
Entonces, desde la cuestión del acto de percepción o de la experiencia estética, esa obra tiene una carga muy importante. Ahora, no solamente es el Guernica de Picasso, sino que en este caso es más explícito todo eso, porque ninguna obra es atemporal. Todos los artistas vivieron su vida en un determinado momento. Es decir, que con menos información también podríamos interpretar o mirar el arte desde esta perspectiva de contexto o de historia o de momento sociológico. Si ustedes piensan en el arte religioso, fue el resultado de una época del medioevo. Tenía que ver con una necesidad de transmitir mensajes que estaban ligados a la iglesia, que era además alguien que promocionaba mucho a los artistas para que produjeran obra. O sea que todo lo que es el arte de una determinada época no es casualidad, está muy ligado a situaciones que tienen que ver con los valores, con los pensamientos y con los poderes de ese momento, ¿sí? El auge de los retratos en el Renacimiento también, por algo Mona Lisa es tan emblemática y ocupa un lugar muy importante, porque forma parte de lo que es el comienzo de un retrato que no tiene religiosidad, sino que es el comienzo del poder del burgués, del retrato por encargo, de la ausencia de la fotografía en ese momento y de la importancia del retrato como algo que plasmaba cómo era una persona en un determinado momento y permitía además que otros los conocieran en ese mismo tiempo o más adelante. Entonces, ¿por qué ocupa ese lugar en la historia del arte Mona Lisa? Además de lo formal en cuanto al retrato y la habilidad de Leonardo da Vinci, resulta ser que hay toda una situación por la que ese retrato se convirtió en un ícono. Cuando hablamos de ícono, esta palabra ícono, son como imágenes que adquirieron tanto poder, son tan representativas, que se vuelven iconográficas, digamos, se vuelven un ícono, representan ya per se un montón de cosas con solo verlas. Por esa situación como de consagración y de haberse vuelto universales, ¿comprenden? Entonces, lo que hoy les voy a mostrar es todos conocemos a Pablo Picasso, o hemos visto alguna vez algún retrato de Pablo Picasso, el artista que realmente ha sido el primer artista moderno que además ha tenido éxito en vida, rompiendo ese paradigma, como por ejemplo el caso de Van Gogh, artistas que luego pasaron a valer fortuna, pero que en su vida sus obras no fueron apreciadas, sus obras no fueron comprendidas, sus obras no tuvieron un mercado. Hoy no solamente tienen un gran valor económico, sino que hoy podemos disfrutar hasta de una postal o de un afiche de este artista de Van Gogh y pensar qué maravilla esos girasoles o esos lirios. En su momento era un incomprendido y esa pintura expresionista tan intensa no respondía a lo que se consideraba arte en su tiempo, ¿sí? Entonces, como referencia hacia esta cuestión, hacia donde las estoy impulsando, que es poder entender los cambios en la historia del arte. Entonces, Pablo Picasso fue un artista también muy longevo, nació en Málaga. En sus comienzos en Málaga, cuando se visita el museo de esa ciudad, vemos su periodo clásico
hijo de un artista. Además, Pablo Picasso supo pintar con una gran maestría. Las obras, si ustedes buscan en internet Pablo Picasso, periodo clásico, Museo de Málaga, van a ver obras que tal vez nunca se imaginaron que hubiera pintado Picasso. Lo importante de esto es entender que Picasso tenía todo el saber para continuar haciendo esas obras. Podría haber seguido siendo un pintor clásico toda su vida, pero eligió otra cosa. Su creatividad lo llevó a experimentar y a buscar y a tratar de comprender cómo era el arte de su tiempo, pasando justamente por distintas escuelas o siguiendo los movimientos de la vanguardia, ¿sí? Entonces, lo interesante de esto que yo les decía acerca de Picasso y el Guernica es que todo este registro que hay sobre el Guernica nos permite abordarlo desde distintos lugares. Desde lo formal hay registros de sus bocetos. Ver la cantidad de bocetos que hizo Picasso para la realización de este mural nos impacta de cerca, porque nosotros generalmente vemos una obra terminada, pero no sabemos qué es lo que pasó en ese estudio o en el lugar donde el artista lo realizaba, ni en la mente del artista, porque no está esa secuencia, ¿sí? En cambio, esto que están viendo aquí es un registro de un estudio preparatorio para el Guernica. Ustedes saben que el Guernica fue un encargo, le encargaron este enorme mural y Picasso se pasó trabajando muchísimo tiempo. Y de hecho, en sus propias palabras, como ustedes van a poder apreciar más adelante, él revisó la composición, analizó los personajes, fue cambiando la forma o en los lugares en donde los colocaba, sacaba elementos o los reforzaba y los instalaba aún más fuertemente en el cuadro. Esto que están viendo acá, estas líneas rojas no fueron de Picasso, sino que cuando la obra está terminada y se encuentran con todo este material, los historiadores que analizan también estas partes formales de la obra comienzan a ver ciertas situaciones compositivas que forman parte de esa obra, y por eso hablan de que la obra estaba ordenada por dispositivos triangulares. Así como en el arte clásico se analizaba la estructura compositiva a través de, por ejemplo, la figura humana conformada por 8 cabezas, esa era una forma de estructurar el concepto de si algo estaba bien o mal hecho en una determinada época. La figura humana se tenía que representar en base a ese canon de la armonía, de la belleza, que implicaba que a lo sumo tendría que haber 8, la figura tenía que tener el tamaño de 8 cabezas. En el arte moderno ya no existe más ese canon estricto, sino que los historiadores que abordan las obras empiezan a tratar de comprenderlas y también a tratar de comprender las ideas en cuanto a lo formal y lo compositivo. Entonces, el análisis sobre el Guernica de Picasso permitió ver que la obra él la iba estructurando alrededor de una composición en donde primaban ciertas formas triangulares. Y también se observó que en el Guernica de 8 por 4 metros había zonas donde el artista eligió representar determinados momentos o determinados símbolos, ¿sí? Entonces, en el Guernica vemos que en el extremo derecho, que ahora lo vamos a ver, el artista representa el dolor físico y una mujer en llamas que levanta los brazos. En el extremo izquierdo muestra el dolor psíquico
mediante el tema de la madre con hijo. En el centro recoge la posibilidad de la esperanza, dice un historiador. Por ello, la mujer sujeta un candil. También se analiza la presencia de la paloma sobre la mesa, que parece indicar que la paz que simboliza no ha sido posible. Y el caballo, en esta obra, fue identificado con el fascismo y el toro con el propio Picasso. Para todos los que necesitamos recordar un poco más por qué esta obra se llama Guernica y qué representó o cuál fue el disparador, y esto tiene que ver con entender cómo los artistas crean no a partir de la nada, sino a partir también de cosas o de situaciones que existen en el momento en el que están viviendo. Esta obra tiene tanta repercusión porque justamente da cuenta de cómo una noticia tan terrible como el bombardeo a un pueblo no armado, a un grupo humano en total inocencia, algo que hoy, a través de los medios y por la repetición de información que tenemos en el momento histórico en el que nosotros vivimos, repercute aún mucho menos, porque algo que se escucha todo el tiempo finalmente nos produce una anestesia. Por eso algunas personas que escriben sobre el arte y la historia del arte o la historia de la fotografía critican esta representación del dolor, sobre todo en la fotografía donde la representación es muy real, o se critica, y ahora mismo se ha prohibido en muchos medios de comunicación, que ciertas imágenes de la crueldad se comuniquen, primero por una cuestión ética, y segundo porque ese acostumbramiento que producen todos los demás nos va, por el contrario, desensibilizando, ¿sí? Piensen ustedes que hasta nosotros mismos, en nuestra experiencia local, seguramente en el 2001, tuvimos un impacto muy fuerte el primer momento en que veíamos a la gente recogiendo la basura en la calle, que era una escena que no estábamos tan acostumbrados a ver, según yo recuerdo, y siempre viví aquí, y que ahora realmente esto nos pasa sin pena ni gloria. Yo quería mencionar que Picasso fue la expresión de la tragedia que significó la Guerra Civil Española, que bombardearon Guernica, como usted acaba de decir, un poblado totalmente desprovisto de armas, de todos. Porque hicieron una nueva arma, quisieron probarla alrededor de Alemania. Hicieron ejercicios de tiro sobre ejercicios de tiro. No fue la primera obra, digamos que Goya antes también había representado escenas de la guerra, pero esta manera de representarlo en este lenguaje y en una exposición de las características que tuvo el lugar donde se exhibía este mural, era realmente decir algo muy importante en un lugar muy impresionante también. Entonces, la verdad que obviamente que además del lenguaje que utiliza Picasso, que es un lenguaje en donde no representó estas fotografías que él tampoco las había visto. En su momento hay libros donde mencionan que Picasso se enteró por la radio en realidad y empezó a realizar esta obra o los bocetos de esta obra. No había en esa época tanto acceso rápido a las imágenes que documentan un episodio de esta naturaleza. Más allá de que Picasso estaba absolutamente involucrado formalmente en el desarrollo del lenguaje cubista y esta forma del cubismo expresionista que tenía, donde en verdad sus figuras eran muy especiales. Acá tenemos imágenes del pueblo después de los 43 bombardeos que sufrió.
Y acá tenemos fases de la creación en donde pasamos del dibujo a empezar a ver cómo Picasso comienza a instalar el color. Pensemos que el Guernica es un cuadro, un mural que tiene blanco, negro y grises. Sí. Como era mucha parte de la obra cubista, que era obra tanto la de Juan Gris como otros artistas cubistas, donde el color no era lo importante. El cubismo no fue un movimiento pictórico como el fauvismo, donde el color era desde lo formal lo más importante. Aquí en el cubismo está toda esta cuestión que expliqué recién, poder mostrar en una sola escena muchas imágenes que tal vez el artista en el lenguaje formal que utiliza, en este caso a través de la línea, el blanco, el negro y el gris, logra que se integren y que conformen una unidad, ¿sí? Entonces acá vemos que el sol está detrás de un puño, lo vemos aquí, que es símbolo del partido, que ha quitado en relación al anterior la hoz y el martillo del boceto anterior que había realizado el 19 de abril, y podemos ver la figura del toro, la mujer acá con el niño y el niño muerto, que se va a ver en la obra más terminada con mucho más claridad. Y vemos cómo comienza a avanzar en la colocación de planos negros, que traten de recordar dónde están para que después vayan viendo si estuvieron todo el tiempo. Este es un detalle, un fragmento de la obra en la que podemos ver claramente el lenguaje formal que utiliza Picasso, la fuerza de esas líneas, las texturas visuales que la aplica, las formas de esa mano, en donde vemos que realmente la importancia es la expresión y no la belleza de la mano, ni que respondan a la realidad anatómica. Es decir, este grado de deformación y de licencia que tiene Picasso, que es una libertad absoluta para trabajar. Aquí, como en la imagen que vimos cuando hablábamos de apreciadores, en ese retrato de una mujer que era un retrato de otra novia de Picasso, que fue María Teresa, en esta imagen también, retrato, ustedes pueden ver esta presencia de los dos ojos y la nariz de perfil. Si nosotros pensamos en los perfiles, en el arte, en ningún perfil se ven los ojos. Esto tiene que ver también con la libertad creativa y con esta cuestión del cubismo, dando toda esta libertad para que el retrato aparezca como de frente y de perfil al mismo tiempo, porque los ojos están ubicados de una forma que nos producen hasta cierta confusión ver un perfil con dos ojos. Cuando hay tanta soltura en el proceso creativo, hay un momento en donde tal vez sobran elementos o el artista quiere aclarar más el mensaje y comienza a limpiar un poco la obra. Hay veces que cuando alguien pinta o dibuja, hay manchas que luego desaparecen, formas que luego retira, como el escritor también cuando escribe, que en aras de que el mensaje tenga más fuerza, sea más contundente, descarta palabras, corrige, digamos, su propio hacer, se desprende de algo en lo que antes creyó que estaba bien. Ahí vemos esta cuestión de la fluidez y la flexibilidad en el hacer. Él va navegando por estas aguas de su propia creatividad, realizando cambios, y él mismo declara que en verdad, si no hubiera tenido que entregar la obra porque tenía una fecha, tal vez
hubiera seguido trabajando más sobre la obra. Esto tiene que ver con ¿y cuándo está terminada una obra? Bueno, a veces el fin lo determina, como en este caso, la presión de el encargo y la entrega para que la obra estuviera en la apertura de la exposición. Picasso era sumamente creativo, fue uno de los artistas más productivos en todas sus etapas y en verdad él en cada una de sus etapas pintó cantidades de cuadros, por eso es que además de ser famoso tienen sus obras tanto valor y están en tantos museos, galerías de arte y ferias aún hoy, que ya fue bastante adquirido, ¿no? Pero realmente la capacidad productiva de Picasso fue altísima y no en un solo lenguaje, sino que él hacía grabados, pinturas, tuvo su etapa de cerámicas, en verdad, esculturas, ¿no? Abordaba todos los lenguajes con una soltura y dando cuenta de todos estos rasgos que hablamos antes, ¿no? Flexibilidad, fluidez, búsqueda de originalidad, capacidad de producir. Bueno, acá vemos, si recuerdan el anterior, que el sol era distinto y aquí dice el sol ha durado poco y lo ha sustituido por una luz centelleante que viene de lo alto. Aquí en esta parte, ¿ven? ¿Se acuerdan que estaba el sol con muchos rayos? No está más. Acá vemos que esta forma circular negra sigue estando. Y vamos viendo cómo aparecen los planos de color. Esta es una frase del propio Picasso que tenía que ver con esto que yo les decía recién. Que da cuenta de el involucramiento que tenía con la obra y cómo él todavía pensaba que tenía mucho para seguir haciendo. Este es un párrafo donde dialoga con Sabartés y aparece, su amigo, aparece todo este tema de la obra terminada. Toda esta cuestión de cuándo el artista da por terminada la obra. Evidentemente, para Picasso esto era difícil de determinar. La obra va cambiando, definitivamente el sol se queda, aparecen más oscuros. En este proceso, en esta etapa, vemos que hay mucho contraste entre las zonas blancas y zonas más oscuras de la obra, ¿sí? Pero vemos cómo él ha logrado equilibrar toda esta masa de claros y oscuros también en la obra, ¿no? Como hay, si bien en este segmento final hay mucha más oscuridad, aquí tienen arriba, si miramos desde arriba la obra vemos la imagen del toro, la imagen del caballo. Picasso representó una escena en donde él imaginaba cómo estarían las personas que buscaron refugio en un sótano de una casa, por eso aparece toda esta oscuridad. Más allá de que obviamente el dramatismo tiene que ver con las gamas o la paleta que se elija y que una obra que tenga en este caso un balance de oscuros importantes también transmite no solamente ese espacio físico sino un cierto dramatismo que era la idea de esta obra. Me gustaría que en este momento, viendo esta obra, cada uno de ustedes que tenga ganas de hablar un poquito, comente algo de lo que ve para que hagamos un poquito del ejercicio de lo que yo les expliqué antes. Pueden describir
o pueden interpretar. Pueden decir yo veo, o pueden decir a mí me parece, o yo siento, o me impacta más. Miren la obra, traten de concentrarse en mirarla durante unos minutos y de seleccionar, en este caso, una parte de la obra que sea la que a ustedes más les importa, les llega o les sugiere. La desesperación del hombre al ver que está en las bombas. Esta figura, Sí. la figura que está con los brazos abiertos, con los brazos hacia arriba, efectivamente. Sí. Yo encuentro que es una obra que transmite mucha fuerza, mucha energía y que a medida que uno la puede ver muchas veces va descubriendo cosas nuevas y también va cambiando la sensibilidad con que uno la percibe, ¿no? O sea, el contraste de los colores y las figuras que están todas con una expresión como que estuvieran vivientes, Como si estuvieran vivas. vivas. Pero por ejemplo, acá la madre, Sí, vos, que bueno, sí, cierran. Sí, acá está la madre con el hijo. Eso es lógico. Está gritando, está aullando. acá, ¿Ven? sí. Pero, ¿qué significa el brazo? ¿Cuál brazo? Aquí Acá abajo. está Un cuerpo mutilado. Es un cuerpo mutilado, pero en una explicación anterior que hubo, hablaba de que representaba la política. Cada cosa tiene un significado en realidad, no es casual, ¿no? Para Picasso. Yo me impresiona la madre, que me hace recordar un poco la piedad. Exacto, muy bien. Has dado en la tecla. Esto tiene que ver con lo que más adelante vamos a llamar con el término justo desde la teoría del arte actual, que se llama intertextualidad. ¿Qué es la intertextualidad? Es el grado de cita, de apropiación o de posibilidad de referirse a algo ya visto o a alguna obra de arte ya existente. De hecho, esta madre con el niño, de acuerdo a las interpretaciones de los historiadores del arte, reflejaría una cierta influencia que tuvo Picasso, tal vez inconsciente, sin darse cuenta, de la piedad de Miguel Ángel, por la postura en que está. Si bien el lenguaje formal no tiene nada que ver con el lenguaje de Miguel Ángel, y estamos hablando de una escultura y de una pintura, no recuerda, y si no lo recuerda, por lo que fuera, porque no nos acordamos, de alguna manera nos llega mucho ese tipo de imagen, porque en algún lugar de nuestra mente, nuestro inconsciente, tenemos registro de la piedad. Porque si no la vimos en un libro de historia del arte, o si no la vimos en verdad por haber viajado, seguramente vimos alguna copia de la piedad en alguna iglesia, o esta imagen de la mujer con el niño tampoco es una imagen solamente de la piedad de Miguel Ángel, sino que a partir de allí formó parte de la iconografía cristiana, en realidad, de diferentes maneras, ¿no? Pero sí, esto también está mencionado por los historiadores como una cita, ¿no?, de Picasso a la piedad de Miguel Ángel, o como si de alguna forma hubiese aparecido. Ahora vamos a ver... Una pregunta más. Sí. El toro tiene como un El ojo toro abajo. representa al pueblo español víctima de sus embistes. La intensa mirada de este se ha comparado con la de Picasso, llevando a suponer que el pintor pudo autorretratarse en la obra del mismo modo que Velázquez lo hizo en las mentiras. Bueno, pero es distinto, no es el mismo modo porque Velázquez se pinta a él mismo. En este caso, Picasso no se pintó a sí mismo, pero está esta interpretación. Esto es una interpretación. Yo creo que Habría que preguntarle a Picasso, que no está, si realmente él estaba pensando, se proyectaba. Ahora, es tan sutil esto, porque toda una obra en sí también tiene mucho de proyección,
del artista a un cierto nivel, ¿no? Igual que el toro, perdón, el toro es el único que no aparece conmovido en la obra, porque si vos ves todos los personajes están mirando hacia arriba, sin comprender lo que les pasa, porque un bombardeo en ese pueblo, en esa época, era una cosa absolutamente inesperada, no sabía qué les pasaba, que caían bombas. Todos los personajes tienen cara de desesperación mirando hacia arriba. Creo que el sol es que esperanza, ¿no? Que no se conmueve es el toro. Bueno, hay dos ventanas, fíjense, ¿no? Y acá el toro está también mirando una ventana de donde se ve una llama. ¿Observan? Sí. Pero además tiene dos ojos que están hacia uno está debajo de la oreja, un ojo, y el otro está Como pintar con los perfiles, con los perfiles. Bueno, esta es la forma en que representa Picasso dentro de su código cubista las figuras, en donde no respeta o no sigue esta idea de quiere reforzar la expresividad del rostro y entonces incluye los dos ojos aunque lo esté dibujando de perfil. Si hubiera sido un egipcio, aunque hay algunas imágenes egipcias en donde esto un poquito aparece, pero él no lo hizo es decir, la intención de Picasso, o lo que se nota, es la fuerza expresiva de Picasso y este código cubista que le permitía representar la figura humana sin que necesariamente el perfil fuera un perfil solamente. Hay una intención de reforzar las miradas, de reforzar los ojos, porque obviamente el toro tiene dos ojos, la figura que está aquí abajo tiene los dos ojos y está de perfil. Es una situación que además era parte de su estilo, porque lo hemos visto en el retrato anterior también. Aquí lo tienen, aunque está un poquito más deformado. Se ve claramente la ventana en donde surgen todas estas, ¿lo ven? Las llamas. Y también en este grado de observación sobre la obra tan interpretativa, en esta figura que es la que nos remite a la piedad, se observa que el niño no tiene los ojos, las pupilas, porque quiso acentuar el contenido de que el niño ya estaba muerto, por eso ni siquiera tiene mirada el niño. O sea que Picasso sobre los ojos estuvo pensando, se le ponía tienen una característica especial los ojos en su obra, evidentemente. El caballo que representa los gritos, ahora lo vamos a ver. La madre con hijo muerto, que es lo que miramos ayer, lean este párrafo. Los ojos del niño carecen de pupilas, ya que está muerto. ¿Ves esto que tú dijiste? Está aquí, el modelo iconográfico. Modelo iconográfico, recuerden esta palabra. Esto lo pueden asociar con lo que les expliqué recién de Mona Lisa. Hablamos de modelo iconográfico porque es una figura ya de reconocimiento masivo. Por eso que se habla del grado icónico. Cuando una imagen tiene más grado icónico, es porque es más reconocible para más personas y su mensaje impacta mucho más rápido. El grado icónico de Mona Lisa es mucho mayor que el de un retrato de un artista desconocido, de una mujer, porque todos sabemos que esa es Mona Lisa, por ejemplo, y que fue pintada por Leonardo da Vinci, que está en el Louvre, que le pasó esto, le pasó aquello, más todo lo demás que podamos saber acerca de la historia específica de esta mujer, ¿no? La paloma, situada entre el toro y el caballo a la altura de sus cabezas, no resulta visible a simple vista, pues excepto por una franja de color blanco, es del mismo color que el fondo y únicamente está trazada su silueta. Tiene una ala caída y la cabeza vuelta hacia arriba con el pico abierto. Generalmente será considerado como un símbolo de la paz rota. Sin embargo, también podría ser una alegoría de la música, una de las artes destruidas por los militares rebeldes durante el bombardeo de Madrid. Vamos a ver
la paloma, situada entre el toro y el caballo. En esa interpretación trasciende la situación de Guernica y va hacia Madrid, la situación que también estaba viendo a Madrid. Bueno, sí, claramente está hablando no solamente de lo puntual, sino que está usando los símbolos que en esta situación tienen como, por el carácter político de la situación, tienen una importancia, ¿no? Más allá que además Picasso no es que está usando, sino que Picasso era un ser político, con su pertenencia al Partido Comunista, con su militancia, con todos los rasgos que tuvo Picasso y las contradicciones que tuvo Picasso en este sentido, porque leyendo en profundidad tuvo estos atrevimientos. Los historiadores que escriben sobre la vida de Picasso le critican que no haya hecho nada por salvar a su mejor amigo cuando se lo llevaron los nazis. Bueno, con todas sus ambigüedades, digamos, ¿no? Pero bueno, su pertenencia y filiación al Partido Comunista fue claramente reconocida, y el diseño de una paloma de la paz como un estandarte para ese partido también fue algo que él hizo en su momento. Por eso me pareció llamativo justamente que todos los pequeños, las pequeñas figuras que todas las pequeñas figuras que aludían a seres humanos sufriendo o muertos estuvieran en dirección al cielo, como si fuera la imagen de la búsqueda de la deidad tranquilizadora, que eso es una ambigüedad con respecto a él, que era comunista y que no creía en la existencia de Dios. Sí, pero la realidad es que lo que dicen es que él pintó, disculpen, ya se va a apagar, soy yo, él pintó un grupo de refugiados en un sótano que están mirando, están sintiendo las vibraciones de lo que pasa del bombardeo, pero están en un sótano y miran para arriba porque están mirando o escuchando lo que está pasando afuera de ese refugio. Por eso el cambio del sol por la lámpara. Claro. Por eso es que más que mirar al cielo desde esa imagen que podemos tener de obras de otros periodos donde la mirada se eleva hacia el cielo en búsqueda de Dios, acá me parece que lo que yo más imagino, o aquello que a mí más me llega, es esta sensación de un refugio en donde, bueno, suele ser bastante común que las personas, aunque estén en un lugar cerrado, cuando realizan invocaciones lo hacen mirando para arriba. Sí. Es una imagen muy también tal cual. Sí, perfectamente. Puede ser que en momentos así realmente además lo que él interprete, lo que sienta un subsuelo, un pueblo cristiano como era el pueblo español, también esté mirando hacia arriba, pensando en su salvación en Dios y en tantas otras cosas que pasan en situaciones límites también. Porque el universo, sino bien en Dios, el universo que pueda llegar a iluminarnos o a guiarnos. Sí, lo concreto es que hay dos ventanas en el cuadro, hacia donde una está mirando el toro y la otra está hacia el otro lado. Alguien preguntó por el caballo. ¿Y por qué el sol representa al caballo? Y al Pegaso. Acá dice, ocupa el centro de la composición, su cuerpo está hacia la derecha, pero su cabeza, igual que la del toro, se vuelve hacia la izquierda, adelanta una de las patas delanteras para mantenerse en equilibrio, pues parece a punto de caerse. En su costado se abre una herida vertical y está atravesado por una lanza. De la herida vertical salía en algún boceto previo Pegaso. Pegaso representa el arte. Picasso cuenta en el lienzo que las obras de arte que contenía la Pinacoteca del Prado fueron sacadas y puestas a salvo por los milicianos de Madrid. En el anterior que vos pusiste, sí, ahí hablaba de lo que representaba el sol para él. A ver, lo buscamos a ver.
La bombilla. La bombilla también puede ser interpretada como una pupila del ojo de la providencia, se encuentra dentro de un sol, que es lo que estaba antes, un guiño al título de la exposición. El sol es Pegaso, el caballito alado que vimos salir de la herida del costado del caballo yegua, convertido en constelación Pegaso, representante del arte puesto a salvo. Falta una de ahí, perdón. A ver, vamos a volver a verlo en la obra. Aquí tenemos el sol convertido en lámpara, esta fusión que hizo de la lámpara y del sol, primero en un sol, después en la ciencia. Sí. El caballo. El cuerpo del guerrero caído. La pata del caballo allí. Y el cuerpo del caballo. En el terreno de las interpretaciones les explico que no hay una interpretación, no es matemática, 2 más 4. Entonces, ustedes pueden hacer interpretaciones, los historiadores hacen interpretaciones dependiendo de cuáles son sus lecturas y sus aproximaciones al arte. Entonces, yo he tratado de volcar muchas en este texto que he recopilado de las interpretaciones que se hacen sobre el Guernica y sobre los símbolos que hay en el Guernica y toda esta disección en figuras a los cuales cada historiador le da una interpretación especial y diferente. Más allá de que después de tantos años y de tanta historia hay consensos y acuerdos sobre los significados de las imágenes de esta obra en particular, ¿no? Las mujeres, que es otro de los temas de estas obras. Hablando del hombre implorando, que es la figura número 10, mirando al cielo como rogando a los aviones que dejen de bombardear, dice aquí. Es la forma artística de decir basta de guerras. Esta figura tiene pecho femenino, salta, vuela o danza con las alas ovaladas que tiene a ambos lados. Para este autor, claro, representa a Olga. Cuando Picasso, esta parte... La rusa, ¿no? Olga Krúžová era su esposa, en realidad. La fotógrafa en este momento era su amante, claro. Y Picasso en el periodo que era feliz con Olga era bailarina y transitó mucho todo este mundo del ballet y todo lo que era esta expresión artística en su momento. Entonces, esta interpretación dice: para este autor representa a Olga, bailarina de ballet ruso, su esposa, a quien quema para olvidarla y a quien en los momentos iniciales del mural la dispuso sobre una pira de leña. Al destruirla quemándola también está representando la destrucción de la danza. Estamos en el terreno de la interpretación, pero no de mi interpretación, sino de la interpretación de los historiadores que, como han leído mucho sobre todo esto, bueno, dicen sus interpretaciones además con cierto peso, no son más que opiniones, son interpretaciones que ellos seguramente han fundamentado porque han realmente investigado mucho sobre... Acá pasamos a ver bocetos separados, mientras Picasso, además de desarrollar estas fases, esto es lo que aportó también mucho a todo este campo de interpretación, todo este
cantidad de material que interpreta esta obra es que en paralelo Picasso había desarrollado una cantidad enorme de bocetos que están expuestos también junto a, hoy ya después de todas las vueltas que dio este cuadro por el mundo, empezando a molestar a mucho tiempo. Picasso no quería que estuviera expuesto en España hasta que Franco no se hubiera retirado, estuvo en el Museo de Arte Moderno. Tuvo también algunos cambios de lugar en España, estuvo primero en lugares donde fue fruto de un... Reina Sofía. Sí, hasta que pasó a Reina Sofía, en donde está con esta distancia, con vidrio y con protección, porque también en el Reina Sofía hubo un intento. Es tal la importancia que tiene esta obra que fue, al igual que La Piedad o que Mona Lisa, fíjense, fueron obras que sufrieron atentados, ¿sí? Entonces, hoy en el Reina Sofía, en el espacio donde se encuentra esta obra, también están expuestos todos estos bocetos que fueron realizados en papel y que eran las formas en que Picasso llegó también a desarrollar esa obra luego de todo este trabajo creativo sobre papel, donde vemos que las imágenes fueron también pulidas, fueron más sintéticas. Fíjense que en las formas que vimos, si bien esta situación de la boca, por ejemplo, analizando la imagen de una boca, está mucho más sintética en el cuadro que en este dibujo. Pero bueno, son muchísimos los dibujos que Picasso hizo de cada uno de los personajes. Acá vemos un comienzo de esta mujer, con esta figura con los brazos para arriba. Aquí vemos otra figura mucho más elaborada como dibujo de también la mujer mirando para arriba, con un trabajo, por ser dibujo, con un grafismo mucho más intenso. Se habla de Picasso como un artista que encara, más allá de todos los estilos, el vitalismo. El vitalismo de Picasso era algo, es decir, de cada uno de sus periodos, la capacidad productiva de él era impresionante, en verdad, en bocetos, telas, eso es ese vitalismo. Él abordaba el hacer creativo de una manera intensa y con mucha creatividad. Piensen que estamos viendo una obra y todo lo que él había hecho antes, ya paso por el periodo azul, por el periodo rosa, por el periodo clásico. Ay, me pasé de la hora. Creo que, bueno, vamos a volver a esta última parte porque ya es muy tarde. La semana próxima retomamos un poco todo esto para que ustedes se puedan expresar más, ¿sí? Y continuamos también con algunos momentos de